Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en un pueblo de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó. Y se fueron a otro pueblo. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado estas tres lecturas. Ustedes pueden quizás sentirse: eso no me toca a mí, porque eso le toca a los jovencitos que se preparan para la confirmación, a los jóvenes que están en el coro, en general a los jóvenes, porque aquí les habla de la vocación, del llamado que les hace Dios. En parte es así, pero nosotros no solamente vemos la vocación de esa manera. La carta del apóstol San Pablo a los Gálatas nos va a hacer entender algo muy importante. La vocación, aquí habla la Sagrada Escritura en general. Es decir, el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Dios a cada uno de nosotros nos encomienda una misión. Es también una tarea, por supuesto. ¿Y cuál es la tarea? ¿Y cómo es esa vocación? ¿O para qué es esa vocación? Esta frase de San Pablo: Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Han sido llamados, dice también San Pablo, a la libertad. Lo repite San Pablo. Y esta frase también al final: si les guía el Espíritu, dice San Pablo, ¿no? En otra frase también San Pablo dirá que donde está el Espíritu está la libertad, o sea, el Espíritu Santo. En esta frase que le gusta muchísimo al apóstol San Pablo. Con esta nos quedamos. Para vivir en libertad, Cristo nos ha liberado. Fíjate, qué hermoso. Suena muy hermoso y es así. Tiene una gran riqueza. Esta frase del apóstol San Pablo es como un trofeo, digamos así, espiritual que San Pablo ha descubierto con la gracia del Espíritu Santo. El cristiano no es un esclavo. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a entenderlo de otra manera. Mucha gente a veces en nuestro entorno nos dice: yo soy como soy. Y entonces con esa frase justifican muchas villanías en su vida. Y entonces a veces se dejan llevar de un carácter amargo, son renegones, a veces irresponsables, les gusta tomar, les gustan las fiestas, se dejan llevar por eso. Y pues yo soy como soy y punto.
les invitas a que participen de la Santa Misa, que se confiesen, dicen, no, yo eso no, yo soy como soy, yo con Dios como soy. Incluso es una tentación hoy día mucho más fuerte para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes hoy, para vuestros nietos, para vuestros hijos, es una tentación, un eslogan que se les repite, sé tú mismo, se les dice, sé tú mismo, no te dejes imponer por los demás, actúa como tú mismo eres, ¿no? Y entonces eso hace como que el joven despierte en una cierta como rebeldía a todo yugo. Y entonces ahí está, incluso en los extremos, pues si yo me siento varón, una chica dice, pues voy a ser varón. O un joven dice, yo me siento mujer, entonces actúa como mujer. Es un extremo que hoy en día incluso pues dicen, hay que hacerlo así, deja, si te sientes varón, a una chica se actúa como varón, y a un varón si te sientes mujer, actúa como mujer. Y entonces si a ti te hace feliz meterte a las discotecas y bailar toda la noche y emborracharte, y mezclarte un chico con una chica y llenarte de aventuras, si así te sientes feliz, sé tú mismo. ¿Ah? Si te gusta vestir de una manera y provocativa y todo, y como lo viste la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, si tú eres así, sé tú misma. ¿Cómo vas a tener doble personalidad? Y así a muchos aspectos de nuestra vida lo podemos aplicar. Sé tú mismo, sé tú mismo. Y fíjense que aquí San Pablo repite esta frase. Para vivir en libertad, no somos esclavos. Muy importante. Esta frase que estoy repitiendo, sé tú mismo, en el fondo es una esclavitud. Porque un joven, al vestir las modas, digamos, actuales, ¿a quién está imitando? A los grandes de este mundo, los famosos, las famosas, las top model o los grandes galanes de la novela o de la televisión o del cine. A los poderosos. Cuando un muchacho que se siente, entre comillas, se siente mujer, actúa como mujer, ¿a quién está siguiendo? Una ideología, la ideología de género, es lo que se llama hoy. ¿A quién se está sometiendo? A sí mismo, ideologías. Un hombre que se deja llevar por la pereza y la irresponsabilidad en sus deberes con el Señor, no participa de la misa, dice, yo con Dios directamente, yo soy yo mismo, debo ser yo mismo. En el fondo te estás dejando llevar de otras esclavitudes, de la pereza, de la irresponsabilidad, de la falta de fe, de la impiedad. Son malas pasiones que te arrastran. Somos esclavos. Somos esclavos. Lo mismo una persona que no quiere casarse. Dice, no, y puede poner muchas razones, pero en el fondo es dejarse llevar de la esclavitud, de una cultura de hoy que te dice, vive como quieras. No te cases, pues, no te cases. No te sujetes, o sea, vivimos esclavos de otros. Por eso, fíjate, el cristiano, si bien es libre, libre de todas las pasiones, de las malas pasiones, de las malas pasiones que a veces se erigen como ídolos. ¿Por qué una muchacha o un joven visten como visten, se meten a fiestas, a veces incluso se meten ya en pecados carnales antes de casarse? ¿Por qué? Porque siguen la moda de hoy, de los grandes, de los famosos. Eso es esclavitud, seguir a otros. Si un joven busca vivir en castidad su noviazgo, o una muchacha busca vestir con pudor, o un joven no se mete en discotecas de estas que hay tantas, donde se emborrachan y de todo lo que pasa, sabemos, y dice no, y a veces debe de quedar aislado, ¿qué está diciendo? Yo no me esclavizo, yo no soy esclavo de estas malas pasiones, de estos estilos de vida. Yo, importante, el Evangelio, yo sigo a alguien. El cristiano es una persona que sigue a alguien,
Por eso estas tres expresiones que hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas: te seguiré a donde vayas. A otro Jesús le dice: sígueme. Otro le dice: te seguiré, Señor. Ese es el cristiano. El cristiano es que sigue a alguien. Por eso nosotros nunca podemos ver nuestra vida diciendo: yo debo ser lo que soy. Y bueno, voy a rezar a la iglesia, a rezar un Padre Nuestro y a estar en la procesión del Señor de los Milagros. Eso es un absurdo. Es un absurdo. Un cristiano es alguien que sigue a alguien. Solamente tiene un Dios. Sin embargo, el hombre que quiere vivir en el pecado no tiene un Dios, sino tiene ídolos, muchos dioses: dinero, placer, y todos los desórdenes. Son dioses. ¿Y cuánto esclaviza? Los excesos ahí están: la droga, el alcohol, jóvenes hasta enfermos por tanta sexualidad desordenada, matrimonios que se rompen. Ahí está. Extremos a los que se llega. Por eso, fíjense, esta frase del apóstol San Pablo es todo un lema para el cristiano. No somos esclavos de nadie ni de nada, solo de uno, un Dios nada más. El cristiano tiene un solo Dios. Y ahora, ¿qué es este Dios? ¿Cómo entender? ¿Es un Dios nada más que te exige, que te manda, que dice: te sujetas a mí? No. Si vemos solamente así a Dios, queridos hermanos, nos quedamos a mitad de camino. La vocación del cristiano no se entiende así. No se entiende así. ¿Cómo se entiende? La vocación del cristiano se entiende en otra que Jesús nos ha dicho. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Un cristiano que no ha descubierto íntimamente este mandamiento no llega a descubrir, jamás va a querer servir a Dios con entera entrega. No va a querer. ¿Qué es el amor? Fíjate, el amor arrastra. Cuando dos jovencitos se atraen, se enamoran, tú le obligas al chico o a la chica a pensar en el otro, en el enamorado. ¿Tú le obligas? ¿Le obligas? A ver, ¿le obligamos o no? No. Es que están tan apegados que esas dos personitas se buscan y piensan continuamente. ¿Cómo incluso ocurre, no? Ocurre en las casas. El papá le prohíbe y la chica se escapa de la casa, o cuando está en la universidad inventa ver cómo se comunica con el otro, etcétera, etcétera. Pasa eso. Porque cuando dos personas se atraen, es que eso es irreprimible. Lo mismo, de una manera distinta pero muy similar, es el amor de los padres a los hijos. A ver, en una familia común, normal, a ver, a un papá, a una mamá se le dice: oye, estás obligado a amar a tus hijos, a darles cariño. ¿Es necesario decir eso? No, porque naturalmente te brota, te enfadarás por alguna falta de tus hijos, pero naturalmente una mamá, un papá se vuelca, les quiere, está pendiente de sus necesidades y es feliz cuando ve feliz a sus hijos, ¿sí o no? Eso es amor. Eso es amor. Lo mismo, pero van a entender. A ver, a los niños normalmente les gustan los dulces, ¿verdad? Y le dices: mira, hijito, si haces la tarea te voy a comprar un paquetón de dulces. ¿Qué hace el niño? Hace la tarea rápido. Dice: uy, por el dulce lo hago. El niño ama el dulce, le gusta, por algo que le gusta lo hace. La mamá, porque le gusta amar a sus hijos, siente gusto, lo hace. El novio, la novia, porque siente gusto con ese muchacho, con esa muchacha, se escapa de la casa por la ventana, inventa mil cosas para hablarse con él, para buscarse, se pinta, se arregla para caerle bien por esa persona. El amor a Dios es igual. Nuestra vocación con Dios es igual. Hasta que nosotros, o en la medida que nosotros tengamos ese amor, esa predilección, esa atracción por Dios, podremos serle fieles. Si no,
vamos a servir a los ídolos, dinero, y vamos a caer en esa trampa que nos dicen, sé tú mismo, y no vamos a querer sujetarnos, no vamos a querer seguir a un solo maestro. Vamos a estar, y eso es lo que decía el Antiguo Testamento, mejor ni lo digo, una palabra bien fuerte dice, ¿no? Que es bien fuerte, en la Sagrada Escritura es bien fuerte cuando los israelitas servían a otros dioses y no servían al único Dios verdadero. Es bien fuerte una frase que dicen los profetas, ¿no? Y fíjese, por eso, aquí se entiende lo que dice San Pablo en la segunda parte. Dice, porque toda la ley se concentra en esta frase, en amarás. Y aquí recuerde el amor al prójimo, porque decir amar a Dios es fácil. Por eso cuando un cristiano también no ama al prójimo, no se ve la ayuda constante y sonante, no amas al prójimo. Al prójimo él le va a decir, te quiero, una palabrita de cariño, te amo. Pero cuando le ayudas de verdad, es ahí que se note el amor. Y luego dice San Pablo, caminen según el Espíritu, no se dejen arrastrar por los deseos de la carne. Qué bonito. Qué claro es el apóstol. Una cosa es el Espíritu, el amor de Dios, otra cosa es la carne, es el pecado. O somos esclavos de la carne porque nos dejamos enamorar de la carne, o somos esclavos de Dios porque en Dios nos dejamos enamorar de Él, de su bondad. ¿Qué más bueno que Dios? Y repite esto San Pablo, porque la carne actúa contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí. ¿Qué cosa? En cambio, si les guía el Espíritu, no están bajo el dominio de la ley de la carne. Fíjate, esto es San Pablo, esta es la vocación. Y por eso, ya aquí otras aplicaciones, porque solo tenemos nosotros un solo Dios. Por eso, fíjense ustedes, cuando sus nietos, sus hijos les dicen, mamá, quiero ser padrecito, quiero ser hermana, quiero consagrarme a Dios, ustedes no tienen derecho a impedirlo. No tiene ningún papá derecho a impedirlo. Y un papá y una mamá que impide injustamente una decisión bien madurada de su hijo, yo les digo, corre peligro hasta de condenarse. Porque se está oponiendo a Dios. En la historia de San Pedro Julián Aymar, él a sus 10 años más o menos ya quería irse al seminario y su papá le dijo, no vayas. Y entonces el niño obedeció, se hizo, después ya de más mayor, entró al seminario, se hizo sacerdote, fundador de una orden religiosa. Cuando fue ya ancianito, el papá de San Julián Aymar falleció, por supuesto, y este santo, que ya era un hombre muy santo, les dice, reveló a un grupo de sacerdotes, les dijo, recen por mi papá que acaba de fallecer. Recen porque mi papá está en el purgatorio. Y se asustaron. ¿Y por qué? Porque mi papá frenó mi vocación. Si yo hubiera entrado pequeñito al seminario, hubiera hecho más bien a la iglesia y a tantas almas. Un hombre santo. Pero como le frenó, Dios le exigió reparar. Es un caso muy emblemático, eso es historia, es historia. Ustedes lean la historia de este santo, es una experiencia. Por eso, aquí Jesús, cuando un joven le dice, Señor, te seguiré, pero déjame despedirme de mis padres, de mi familia. Y otro le dice, ¿no? Jesús le dice, sígueme. Y el otro le dice, primero déjame enterrar a mi padre. Está diciendo Jesús, un ratito, déjame unos 10, 20 años con mis papás, entonces ya después que los cuide bien, ya te sigo recién. Fíjense la respuesta extra dura de Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Fuerte. Eso es la Biblia. Eso no es el padre Alberto que está hablando aquí. Que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa eso? Fíjense, para Jesús esta vida en el fondo es poca cosa. Si no ayuda a la vida eterna, es poca cosa. Aquí está diciendo Jesús, deja
que los muertos espirituales, así lo han interpretado los padres de la iglesia, los muertos para el espíritu, los que viven en pecado, los que no viven con Dios, esos que entierren a los muertos físicos. Que los muertos al espíritu entierren a los muertos físicos. Tú tienes un solo Dios, tus papás no. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Por eso un papá no puede impedirlo, no puede impedirlo. Y fíjense, también esto para los jóvenes, ¿cuándo van a poder decir, te seguiré, Señor? O quizá serán como el profeta Eliseo, que Elías le dice, sígueme. Y él estaba arando en su campo y a ese momento coge sus toros, coge la leña que hay ahí y sacrifica esos toros y ya dice chao a todo. ¿Por qué dice eso? Porque este profeta, como también San Mateo, que escuchó las palabras del Señor, sígueme, y dejó todo el dinero ahí que tenía y estaba administrando, y le dice a San Pedro, sígueme, y él deja las redes y deja el trabajo. ¿Por qué lo siguen? Porque interiormente han descubierto la alegría más grande, el amor más grande. Han entendido que vale la pena. Jesús, Él solo, vale toda la vida. Vale toda la vida. Ese es el regalo. Por eso, fíjense, tanto para nosotros, o sea, para todos en general, como para los jóvenes, si quieren descubrir su vocación, lo primero es descubrir este primer regalo. Que Dios es el amor más grande, que Él solo vale toda nuestra vida. Solo así se puede entender la vocación. Pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen, queridos hermanos, en este domingo 13 del tiempo ordinario. Pidámosle que solo amemos al Señor, que no vivamos encadenados a otros dioses, otros pecados, porque si no, nunca llegaremos a ser realmente cristianos. Nosotros realmente somos lo que somos solo cuando seguimos al Señor. Pero pidámosle que eso lo descubramos en lo interior, en nuestro corazón, que Dios se vaya haciendo descubrir cada vez más y más, que le sirvamos así. Para eso, procurar vivir en gracia de Dios, no nos alejemos de la confesión, vivamos en gracia de Dios. Por eso también intensa oración. Por eso tenemos la capilla del Santísimo todos los días abierta, para orar ahí junto al Señor, estar con Él y pedirle que nos haga descubrir que nosotros no somos esclavos de tantas miserias a las que hoy tanta gente está sometida, tanta gente. Somos esclavos solo de Él y esclavos por amor. El amor esclaviza. Por eso una mamá, a veces no decimos es una esclava de sus hijos, pero es porque los ama, porque los ama. Y así es el cristiano, se hace esclavo de Dios porque lo ama. ¿Quién más bueno que Dios? ¿Quién mejor bienhechor que Dios? ¿Quién ha recompensado como Dios? Lo hemos visto 2000 años de historia a nuestros santos modelos. ¿Acaso Dios no les ha recompensado un servicio abnegado? ¿Quién mejor que Dios por eso? Nada más, queridos hermanos. Amén.